Buenas noches, otro día más de esto sí se habla. ¿Y qué temas hoy, no? La crianza efectiva, eh, los acuerdos y desacuerdos entre los papás. Temón, estoy re intrigada, tengo lapicera en la mano para anotar. Yo ya tengo hijos grandes, pero siempre viene bien la instrucción. Bueno, hoy están con nosotros para dar este temazo la licenciada Victoria Salas, psicóloga, hagan así para que las puedan ubicar ahí. Ella es de Jujuy. Y Verónica Stein, orientadora familiar. En off, miren qué nivel tenemos hoy, ¿eh? En off está el licenciado Omar Ochoa, psicólogo, y en toda la parte tecnológica está la psicopedagoga Luisina Costa Gagliotti. Ahí, bien. Bueno, quedan en muy buenas manos. Nosotros vamos a estar escuchando, todos tienen que estar en off. Y luego va a haber un tiempo de preguntas que por razones obvias vamos a hacerla fuera de la grabación. Adelante, todo suyo. Bueno, nosotros vamos a dar inicio a lo que es esta disertación y vamos a compartir con ustedes en realidad la fuerza de los acuerdos, criando juntos desde el matrimonio. Los temas que vamos a desarrollar en esta noche tienen que ver con los acuerdos que son tan necesarios, la estructura familiar, matrimonio y comunicación, disciplina y puesta de límites, las necesidades básicas en los niños y adolescentes y por supuesto algo para que podamos entregarles a ustedes tiene que ver con las estrategias para poder establecer estos acuerdos dentro de la crianza. Bueno, muchas gracias, Victoria. Vamos a ir iniciando y vamos a hablar un poquito sobre lo que son los acuerdos. Un acuerdo es fundamental, ¿no? Lo necesitamos para cualquier tipo de relación. Es para determinar algo sobre un asunto o resolver algo que tengamos en común. Llegar a un acuerdo muchas veces no resulta, la verdad, que una tarea fácil para nada. Más aún cuando se trata de acordar cómo vamos a criar a nuestros hijos. Qué tema grande y tan desafiante para nuestro encuentro hoy. Desafío, ¿por qué? Porque la verdad que tenemos un montón de ideas de cómo criar a nuestros hijos. La verdad que las ideas pueden ser tan diferentes entre papá y mamá. Ambos vienen de historias muy diversas, con características a veces normalizadas de familias disfuncionales, y llegar a acuerdos, la verdad que a veces es un camino muy sinuoso. Los padres hoy en día se encuentran sumamente estresados, abrumados, discutiendo sin encontrar acuerdos, sintiendo que la paternidad es una pesada carga. ¿Se sienten identificados? Sin embargo, hoy queremos alentarlos para que podamos criar de una manera exitosa, para que la crianza sea efectiva y sea segura. Así que esta figura que está marcando acá el PowerPoint habla de los distintos pensamientos que tenemos. Pero queríamos dejarles esta esperanza para iniciar. Si los arquitectos estudian se preparan tantos años, ¿no? En una universidad para levantar estructuras sólidas y grandes edificios, ¿por qué los padres no podrían prepararse de esa forma, con conocimientos, herramientas apropiadas para poder formar seres humanos para que puedan madurar, crecer sanos y tener una familia sólida, ¿verdad? La parentalidad, el rol de ser padres, es mucho más efectiva si tenemos conocimiento, porque solo el amor no basta. Necesitamos como papás convertirnos en expertos. Hay una psicoterapeuta que se llama Virginia Satir que dice, cuando tenemos información nueva, nacen nuevas posibilidades. Y hoy queremos expresarles
a todos los que están escuchándonos que hay nuevas posibilidades. Entonces seguramente hoy van a surgir nuevas herramientas y nuevas estrategias. A continuación, vamos a escuchar a nuestro compañero Mauro Ochoa, que es psicólogo sistémico. Él se dedica a la estructura familiar y nos va a explicar un poco todas las partes que significan esta estructura familiar. Así que vamos a poner atención a este audio y esperamos que se escuche bien. Desde el marco de la teoría sistémica, la estructura familiar tradicional se origina cuando la pareja conyugal concibe al primer hijo, dando lugar al subsistema parental y al mismo tiempo al subsistema de los hijos o subsistema fraterno. De este modo, comienza a armarse el mapa de la estructura familiar, en el que las fronteras podemos verlas como los límites entre un subsistema y otro. Para ilustrar el mapa con sus respectivos límites, podemos imaginar un círculo dividido horizontalmente por una correcta línea de corte que representa los límites claros entre el subsistema paterno en la mitad superior del círculo y el subsistema fraterno en la mitad inferior. Estos límites permiten una comunicación fluida entre los subsistemas, aunque hay ciertos asuntos de adultos, por ejemplo, que los padres no comunicamos a los hijos por el bien de ellos. Cuando la línea de corte que divide el círculo presenta los segmentos muy distantes entre sí, hablamos de límites difusos, donde fluye mayor comunicación que la debida y hace, por ejemplo, que los hijos pequeños se enteren de asuntos de adultos que no pueden resolver, angustiándose e interviniendo en conflictos conyugales. Cuando la línea de corte muestra los segmentos muy unidos entre sí, como si fuera una recta, hablamos de límites rígidos donde no fluye la comunicación necesaria entre un subsistema y otro. Por ejemplo, los niños no conocen los planes familiares ni acceden a comunicarse con sus padres. Las interacciones entre sus miembros hacen que el sistema familiar sea dinámico, es decir, en un momento interactúan los miembros de un mismo subsistema entre sí y luego con miembros de otro subsistema familiar. El modelo familiar tradicional ha primado en el mundo desde los albores de la humanidad hasta hace apenas pocas décadas. El modelo tradicional ha sido objeto de estudio de la psicología y otras ciencias. Según la Organización Mundial de la Salud, hay varios tipos de familia, lo cual no comparto del todo, porque fíjense, uno de ellos es la familia sin hijos. Está formada por una pareja sin descendientes. Acá creo que cuando una pareja puede tener un proyecto de vida compartido sin hijos, es simplemente una pareja o un matrimonio, pero no familia. Bien, segundo modelo, familia biparental con hijos. Es la más clásica, o nuclear, o bien la conocida como la familia tradicional. Tercero, la familia homoparental. Están formadas por una pareja homosexual, sean varones o mujeres, con hijos. Cuarto, la familia reconstituida o compuesta. Es muy frecuente en la actualidad debido a la creciente tendencia a la separación y el divorcio. Están formadas entonces por la fusión de las familias de ambos progenitores, luego de un divorcio o separación, ¿sí? Y todos los miembros formarán parte de una gran familia compuesta. Quinto, la familia monoparental. Están formadas por un único adulto con hijos. Son más frecuentes las monomarentales, en las que el adulto es la madre. En sexto lugar, la familia de acogida o temporales. Estas constan de una pareja o un único adulto que acoge a uno o más niños de manera temporal hasta encontrar un hogar permanente, ya sea volver a la familia biológica o una familia de adopción. El séptimo modelo que propone la OMS es la familia adoptiva, que consta de una pareja o un adulto con uno o más hijos adoptados. Y por último, la familia extensa, que está formada por varios miembros de la misma familia que conviven bajo el mismo techo, como es el caso de la convivencia con abuelos, tíos, etc. Hay varias causas que producen las modificaciones estructurales del sistema familiar. Cuando los límites no son claros y en cambio son difusos o rígidos entre un subsistema y otro,
Cuando se producen alianzas o coaliciones entre los miembros, una alianza es cuando los miembros acuerdan algo de forma expresa o tácita, por ejemplo, guardar un secreto, y una coalición es cuando algunos miembros acuerdan coalicionar, es decir, atacar a otros con un fin determinado, por ejemplo, mentir sobre algo para beneficiarse o buscar consecuencias para el otro. Cuando no priman el respeto, el buen trato y el trato justo, esta situación da lugar a la violencia intrafamiliar con sus respectivas consecuencias. Cuando se confunden los roles y funciones y por lo tanto no hay claridad en el mapa y la jerarquía familiar, afectando a sus miembros y trayendo confusión al sistema en su conjunto. Por cualquiera de estos motivos que se susciten en el sistema familiar, estaremos en presencia de una situación disfuncional, por lo que habrá que intervenir con ciertas herramientas que encuadren al sistema en su funcionalidad a través de acuerdos y consensos sanos que lo nutran y devuelvan la jerarquía intrafamiliar, clarificando los límites para convivir en armonía y de manera funcional. Bueno, agradecemos a Mauro por haber colaborado con esta puesta y vamos a seguir con un concepto que es importante y es poder hablar acerca del concepto de disciplina, ¿no? Muchas veces relacionamos el concepto de disciplina con castigo, con dolor, ¿no? Con angustia y de hecho tenemos que entender que la disciplina no es castigo, no es una relación que esté basada en imposiciones, ¿no? No es una acción que el adulto va a llevar a cabo para favorecer a algunos y para entorpecer a otros. En realidad, la disciplina tiene que ver con un proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando los adultos, y acá hablamos de mamás, de papás y los adultos responsables en la crianza de niños, niñas y adolescentes, cuando entienden que la disciplina es un proceso de enseñanza y aprendizaje, van a llevar a cabo un montón de actitudes y situaciones y conductas que va a hacer que el hogar, como muestra la imagen, pueda ser un hogar donde haya armonía, donde las emociones sean la sonrisa, la alegría, la satisfacción, el placer. Tenemos que entender que la disciplina siempre tiene que estar basada en el respeto. Tenemos que entender que los niños, según las edades, y esto lo va a desarrollar Verónica más adelante, tienen necesidades según la etapa evolutiva que ellos estén atravesando. Por eso es que la disciplina siempre tiene que estar puesta con empatía, ¿no? Poder entender que el otro necesita que yo pueda orientarlo como un tutor que muchas veces se puede colocar en una plantita para que puedas salir un poco más derecha. Bueno, ese es el modo en cómo el adulto tiene que resolver las situaciones conflictivas dentro de la crianza de un modo respetuoso y que sea salutógeno, ¿no? Que no pueda hacer algo iatrogénico, o sea, que produzca dolor o daño aún dentro de la autoestima de sus hijos, ¿no? Por lo tanto, la disciplina tiene que ser con atención plena. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que entender que lo que estoy haciendo va a traer consecuencia a mi hijo o a mi hija. No lo puedo hacer de una forma automática porque llegué, no sé, cansado o agotado del trabajo o porque renegué por algunas situaciones o porque, no sé, no puedo resolver algún conflicto que tal vez tiene que ver más con el mundo de los adultos, ¿no? Sino que tengo que entender que eso que yo estoy viviendo como persona desde la adultez no tiene nada que ver en la relación de la crianza con mis hijos. Yo necesito estar consciente y tener esa conciencia plena de que tengo que relajarme para poder acercarme con amor a poder disciplinar a mis hijos, ¿no? Sean niños, niñas o adolescentes. Siguiendo con este concepto, un poco para poder comprender, es tratar de salirnos del adultocentrismo, ¿no? Que podemos enseñar nosotros como adultos que no es que estamos salmando, sino que tenemos que compartir las normas, los modos en cómo vamos a llevar adelante nuestra convivencia familiar, ¿sí? Si yo entiendo desde ese punto de vista, en realidad voy a empezar a tener actitudes amorosas dentro de la crianza. Voy a poder posibilitar el diálogo. Y esto quería un poco relacionarlo con, bueno, aquí en Argentina, la Ley Nacional número 26061, que habla acerca de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y poner un énfasis en el artículo 3 que habla acerca del interés superior del niño, ¿sí? Hay leyes que de hecho están basadas también en la Convención de los Derechos del Niño a nivel internacional, que van a dirigirnos, ¿no? Estas normativas o estos aspectos legales
¿cómo nosotros tenemos que establecer esta educación o esta crianza de modo respetuoso? Primero, entendiendo que todo lo que yo lleve a cabo como adulto siempre tiene que tenerse el interés superior del niño en primer lugar. Lo tengo que escuchar porque tiene derecho a la salud, derecho a la familia, derecho a la educación y demás, pero esto no quiere decir que yo como adulto yo voy a tomar las decisiones porque así me criaron a mí, porque así hicieron conmigo, porque así yo salí, como muchas veces los adultos dicen, los padres, así me educaron y yo también lo voy a hacer, lo voy a replicar, sino que en realidad tenemos que entender que hay normativas a nivel Argentina y a nivel mundial que nos dicen y nos van encauzando cómo es que tenemos que realizar esta crianza respetuosa y amorosa hacia nuestros hijos. Algo más que tenemos que entender es poder establecer de que normas y límites no son lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de normas, ¿sí? Ahí hacemos una pregunta, ¿qué es una norma y para qué sirve? Las normas son aquellas pautas de conducta que se establecen para poder conseguir una dinámica familiar ordenada. Si bien es cierto, muchas veces dentro de la familia se puede decir que, no sé, en la hora del almuerzo no vamos a mirar televisión, o era en la hora de la cena no vamos a mirar televisión, o cuando tengamos una reunión familiar no vamos a hacer uso de los celulares y demás. Esta norma, más allá que nos marca el dinamismo que se va a dar dentro de la familia, muchas veces es flexible. O sea que en algún momento se puede dar la posibilidad de que sí, encendamos la televisión, en algún momento, no sé, ya sea el almuerzo, la cena, en la merienda o donde fuere. Y esta flexibilidad no pone en riesgo de ninguna manera la seguridad familiar, la seguridad de los niños, ni tampoco la seguridad de los padres, como para decir, está como tergiversando lo que dijeron. No, las normas orientan, ordenan, pero tienen que ser flexible. Y entre eso tenemos que entender que yo necesito escuchar la opinión de mi cónyuge, yo necesito también como hijo o hija sentirme escuchada, ¿sí? Y en esta aceptación es que la comunicación va a empezar a fluir y esto va a permitir de que la organización familiar siempre sea armoniosa. Con respecto a establecer límites, y ahí quiero hacer un poquitito la diferenciación entre lo que es norma, ¿no? Los límites, en realidad, el límite es amor, ¿no? Los límites cuidan, los límites resguardan, los límites protegen, ¿no? Es una línea que nos marca una cierta conducta, ¿no? Nos dan una estructura interna como seres humanos y es lo que le va a permitir a ese niño, a esa niña, a ese hijo, a esa hija, más allá cuando tenga más edad, tener como una estructura interna y saber también cómo dirigirse dentro del ambiente social. Lo que aprendemos dentro del hogar, esos límites establecidos, son los que después se van a replicar en el afuera, ¿sí? Cuando yo pongo el límite como papá y como mamá, lo que estoy diciendo es que estoy pendiente de mi hijo y estoy pendiente de mi hija, ¿sí? Que me importa mucho, que quiero cuidarlo, que yo deseo como papá y como mamá o como abuelo o como abuela, quien sea el adulto que esté a cargo de la crianza, que yo deseo como ser adulto que este niño, esta niña, este adolescente se desarrolle de una manera adecuada. Y acá podemos entender entonces que el límite es amor. Es un factor clave para que funcione cualquier tipo de relación. Los límites, cuando son confusos, cuando no están claros dentro del hogar, producen una desjerarquización de la autoridad, tanto materna como paterna. Hay una movilidad entre los roles y funciones de cada miembro. Hay confusión. Por lo tanto, esto va a provocar en los integrantes de la familia inseguridad. No saben qué hacer. Esta vez lo voy a hacer así, lo voy a hacer de la otra manera, ¿te acordás aquella? O sea, no es como las normas. El límite tiene que ser de una manera consensuada, ¿sí? Pero tiene también que respetarse. Y aquí la pregunta que queda para ustedes es, ¿cómo está construido tu sistema conyugal con respecto a los límites y a las normas? ¿Cómo está construido tu sistema parental? ¿Y cómo está construido también este sistema fraterno?
Bueno, muy bien, cuántas preguntas que ya nos están desafiando. Vayan tomando nota porque al final de la charla seguramente las vamos a poder retomar. Bueno, algo más que tendríamos que tener en cuenta es cómo decodificar la conducta en nuestros hijos. Para eso es necesario conocer, como dice el título, que hay necesidades básicas que las tenemos que atender, que las tenemos que empezar a visualizar. Hay necesidades que tienen que ver con las cuestiones físicas. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que nuestros hijos estén alimentados adecuadamente, tengan atención médica, tengan un entorno seguro. Y muchas veces nuestros hijos se están portando mal porque simplemente tenían hambre. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que observar debajo de la conducta de nuestros hijos qué necesidad está siendo insatisfecha? Otra necesidad importante es la necesidad emocional. Los niños y adolescentes necesitan amor, apoyo, reconocimiento, necesitan ser vistos, necesitan ser mirados. ¿Cuánta necesidad hoy en día tienen nuestros niños y adolescentes de papás que estén mirándolos, observándolos? Parece algo sencillo, algo cotidiano, pero estamos encontrándonos con muchos adolescentes y niños muy solitos, muy solitarios. Otro tipo de necesidad son las necesidades sociales, la interacción con pares. A medida que nuestros hijos se van independizando, poco a poco necesitan compartir con otros niños. Las relaciones son cruciales para toda la vida, entonces son habilidades que tienen que ser aprendidas desde que son bien pequeños. Otra necesidad importante son las necesidades educativas. El acceso a la educación es súper importante porque no solamente proporciona conocimientos, sino que también enseña habilidades para toda la vida. Hay una pirámide que la estableció un psicólogo que se llama Maslow, que habla justamente de estas necesidades que les acabo de decir. Hay necesidades fisiológicas básicas, como dice ahí, que la comida, bebida, sueño, refugio, aire fresco, ¿no? Luego, las necesidades de seguridad, que tienen que ver con la estabilidad del empleo, protección, el orden, las necesidades sociales, sentirse amado, respetado, la amistad, y la autorrealización. Un niño no va a llegar, o un adolescente, a la autorrealización si no tuvo suplidas estas necesidades básicas desde la base de esta pirámide. Bien, y ahora les voy a dejar algunas preguntas que voy a sumar a lo que recién dijo Victoria anteriormente. Y en esto les voy a pedir que si tienen unos minutitos pueden ir anotando en el chat. ¿Cuál es el sueño más grande que tenés para tu hijo? Este es un desafío que si alguien quiere ir poniendo algo en el chat lo podemos ir leyendo. ¿Qué sueño más grande deseamos para nuestros hijos? ¿Tenemos acuerdo entre mamá y papá con respecto a qué deseamos? Otra pregunta tiene que ver con que obviamente todos los padres deseamos que sean felices, ¿no? Y que sean lo mejor. Sin embargo, ¿sabemos realmente qué cosas le hacen feliz a nuestro hijo? Muchas veces le damos aquello que los hace felices y le damos cosas materiales y ellos por ahí lo que están necesitando era tu presencia, era tu abrazo, era tu escucha. ¿Qué estamos valorando como papás? Nuestra cultura que nos insta a tener, nos hace esforzarnos como papás muchas veces, estar 12, 14 horas fuera de casa, y a veces en nombre del amor le queremos dar la mejor zapatilla, la mejor mochila, queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, muchas veces desatendemos que lo que estamos necesitando, que nuestros hijos están necesitando, es mayor conexión, mayor juego con ellos, mayor tiempo de dar calidad de abrazo, de afecto, protección. ¿Qué necesitan verdaderamente nuestros hijos? Es la pregunta que hoy les queremos dejar con nuestro equipo. Porque muchas veces, como les decía anteriormente, por dar no estamos. Y le privamos a nuestros hijos nuestra presencia, que es uno de los regalos más importantes que pueden tener.
Muchas veces somos excelentes padres, porque amamos, sin dudas. Por eso están hoy acá presentes. Pero necesitamos gestionar bien este rol para ser papás más efectivos. La conducta de nuestros hijos se construye por varios ítems que vamos a desarrollar. Uno de ellos es por imitación. Muchas veces nos vienen a las consultas y nos preguntan, ay, mi hijo se porta mal y hace esto y hace berrinches y me grita y tira todo. Pero muchas veces nuestros hijos no se están mirando, ¿sí? No se están mirando. Así que la imitación es un ítem muy importante para que tengamos en cuenta. La conducta de nuestros hijos tiene que ver con el ambiente, con lo ambiental, con la imitación, sumado también al temperamento, que a veces del niño puede ser fácil, hay niños más fáciles, niños más difíciles, y lo hereditario también. Así que los niños no llaman la atención. Los niños buscan vincularse, buscan relacionarse con otros. Así que es necesario que empecemos a mirar estas necesidades que yacen debajo de la conducta de nuestros hijos. Nuestro ambiente como familia, ¿es facilitador? ¿Tenemos una falta de dedicación y de atención a nuestros hijos? Tal vez nuestra disciplina, como recién hablábamos, nuestras normas y reglas no son efectivas, no son explícitas. Tal vez haya una baja autoestima estamos desarrollando baja autoestima en nuestros hijos. Tal vez tenemos expectativas no clarificadas, tal vez haya hipoestimulación, tal vez haya aburrimiento a nuestros hijos, puede haber también maltrato, descuido, también puede haber desamor. ¿Cuántas cosas que tenemos que atender y ver en nuestra familia cómo estamos funcionando como padres? Hay un cambio de paradigma que les queremos dejar hoy. Amar versus sentirse amado. ¿Nuestros hijos se sienten amados? ¿Se lo hemos preguntado en algún momento? Desconectar versus apego. Maltrato versus respeto. Presentes versus presencia. Calidad versus cantidad. La cantidad de tiempo que estamos con nuestros hijos también es importante. Estar versus compartir, jugar con nuestros hijos. Corregir versus conectar. Reaccionar versus responder. Qué importante que es esto, ¿no? ¿Cuántas veces como papás estamos tan sobrepasados con nuestro trajín diario que reaccionamos y no accionamos conscientemente para poder responder y tener una respuesta oportuna y no una reacción? Decir versus hacer y ser. Nuestro ejemplo como papás habla mucho más que las palabras. Y hay un autor que está acá en las palabritas rosas, como leen abajo, Erich Fromm, que es un psicoterapeuta que habla sobre que la mayoría de las madres dan leche, pero solo unas pocas dan miel también. ¿Qué significa esto? Muchas mamás y muchos papás, por supuesto, dan todo, atención médica, acción, los llevan a los hijos a distintas actividades, festejos, comida, escuela, actividades, actividades y actividades. Sin embargo, muy pocos papás dan esta parte que completa el acto de ser papás, que es la miel. La miel significa esa ternura, esa caricia, la bondad, la alegría, el buen trato. Cambiemos los modos de ser padres. Es un gran desafío que les queremos dejar hoy. Y vamos a dejarles para memorizar una técnica que se llama las 6C. ¿Por qué las 6C? Vamos a leer las palabras que nos dice acá el PowerPoint. Dice conexión, conocimiento, comprensión, calma, conciencia y consistencia. ¿Conexión para qué? Para poder establecer vínculos cercanos con nuestros hijos. Necesitamos acortar las distancias. Vivimos en la misma casa, pero muchas veces no conectamos con nuestros hijos.
conocimiento, porque necesitamos comprender todas estas necesidades que recién acabamos de explicarles. Comprensión para poder empatizar con las emociones que nuestros hijos también tienen. Calma para poder manejar con serenidad esos momentos que son desbordantes. Cuánta necesidad de conciencia para ser conscientes realmente del impacto que tienen nuestras acciones y reacciones en nuestros hijos. Y ser consistentes, porque necesitamos ser coherentes, tener firmezas con las reglas, con las normas establecidas, con los acuerdos hechos entre mamá y papá. Cuando decimos sí, sostenerlo, y cuando decimos no, también sostenerlo. Así que a continuación vamos a seguir hablando sobre la necesidad del matrimonio, porque esta pareja conyugal, este subsistema conyugal, tiene que de ahí nacer los acuerdos. Así que Victoria nos va a compartir a continuación algo más sobre este tema. Bien, vamos a hablar un poquitito acerca de matrimonio y comunicación, ¿no? Entendiendo que, bueno, acá nos vamos a basar en Gottman. Él es un psicólogo especialista en pareja que identificó 4 comportamientos que, si no se corrigen, ¿sí?, predicen el fin de una relación. ¿Por qué quisimos nosotros involucrar esta temática o este ítems dentro de esta charla? Porque es importante entender que papá, mamá o el adulto a cargo de la crianza es la base, ¿no? Y si hablamos de matrimonios, ellos son la base. El matrimonio es la base en donde se va a sostener la crianza de estos hijos. Y si esa base está como movediza, ¿sí?, se puede infiltrar cualquier situación. Por eso es que tiene que ser sólida. Y desde ahí es que Gottman habla acerca de estos 4 jinetes del apocalipsis, que son crítica, desprecio, actitud defensiva, encierro o actitud evasiva, ¿sí? A esto considero los 4 jinetes del apocalipsis. Entendamos que son 4 comportamientos que están identificados, que si no se llegan a corregir, pueden predecir el fin de una relación, y hablamos acá el fin de la relación del matrimonio, de la pareja, de los padres, ¿sí? La crítica muchas veces lo que hace es atacar a la personalidad, ¿no? No dice, no sé, un ejemplo, este postre salió mal, no, sino siempre haces mal el postre, ¿sí? La crítica ataca a la personalidad. El desprecio lo que hace es transmitir una falta de respeto hacia el cónyuge, hacia ese hombre que es el papá de mis hijos, hacia esa mujer que yo elegí para que fuera la mamá de mis hijos. ¿Entendemos? Que en realidad tenemos que tratar de comprender la magnitud de esto que muchas veces está hasta normalizado o naturalizado dentro del sistema familiar y aún dentro del sistema matrimonial, ¿no? Y de esa manera, si nosotros no lo deconstruimos, lo que estamos haciendo es llevar este matrimonio camino a una disolución. La actitud defensiva, ¿cuándo? Cuando a veces hay discusiones dentro del matrimonio, que pueden suceder. Venimos de sistemas diferentes, ¿sí? Y si nosotros no respetamos que la otra persona ha sido criada de una manera, que yo he sido enseñado de otra, y si yo no soy flexible y no tengo comunicación para poder solidificar y tener una norma o un límite claro, sino que está todo confuso, lo que yo voy a hacer es enojarme. Y cuando me enojo, me corro. Evado la situación, no afronto, ¿sí? Entonces, esta actitud defensiva lo que hace es implicar contraataques muchas veces, u otras veces victimizarse. Siempre me castigás, siempre decís que yo soy, siempre a mí me echas la culpa, siempre esto, o al revés. Sos vos el que no tomas las buenas decisiones, vos sos el que le diste permiso y yo te dije que así no fuera. Y esto lo que hace es más bien dañar esta base sólida que es la base de la familia, que es el matrimonio, ¿sí? El otro jinete o este último es el encierro o la actitud evasiva. Ahí es donde se retiran emocionalmente. No, no lo hablo. Silencio. Y entendemos que a veces este silencio es una actitud y es una conducta muy violenta, ¿sí? Porque el otro desaparece.
Y el otro que necesita que yo le hable, que le pueda decir cómo me siento, y el otro que está preocupado por saber cómo me estoy sintiendo, yo tomo la decisión de una forma violenta y egoísta de no acercarme. Por eso vamos a dar como un antídoto a a estas 4 conductas para que podamos un poco solucionar, si es que a lo mejor ustedes que están escuchando lo pudieron identificar y decir, ah, sí, esto pasa en casa, ¿no? ¿Cuáles son los antídotos? Por ejemplo, frente a la crítica, tratemos de enfocarnos en la situación, ¿sí? Tratemos de no criticar a esa persona que yo elegí, a esa persona con quien comparto, ¿sí? Con quien convivo. No, voy a enfocarme en la situación, ¿sí? Me voy a hacer cargo. No sé, yo siento que cuando tomas las decisiones, los chicos no están como muy de acuerdo, ¿te parece que lo podemos conversar? Es muy distinto a decir, siempre cuando tomas una decisión los chicos se confunden, no la tomas más, ¿sí? Entonces ahí la crítica, si nosotros lo cambiamos en enfocarnos en la situación, va a ser diferente el resultado. Frente al desprecio, voy a fomentar el respeto, ¿sí? El respeto hacia mamá, el respeto hacia papá, el respeto hacia los hijos, hacia los adultos. Aún también esto después se va a ir como expandiendo el respeto hacia la maestra, hacia el profe, hacia el jefe, cuando estos hijos vayan creciendo. Frente a la actitud defensiva, lo que voy a hacer es aprender a aceptar la mirada diferente, porque entiendo que la otra persona es otra persona y que va a tener otro modo de pensar, otro modo de sentir y otro modo de reaccionar. Y que en algún momento, cuando tal vez, y esto tiene que ver quizás con esta última parte, cuando la otra persona esté un poco más calmada, voy a poder conversar y ya no voy a tener esta actitud evasiva, sino que más bien yo voy a tener un retorno a la situación, pero con una calma emocional que a mí me va a permitir llegar a un acuerdo o no, porque puede ser que no tengamos un acuerdo, pero sí puedo respetar el punto de vista de la otra persona y entender que no pone en riesgo ni la salud de mis hijos, ni tampoco mi relación matrimonial, ni mucho menos el fundamento de la familia. Bueno, muy bien. Necesitamos entonces ponernos de acuerdo. Y una de las formas necesarias para esos acuerdos tiene que ver con la comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Es como matrimonio, como cónyuges, podamos desarrollar esta habilidad que nos permite expresar ideas, expresar sentimientos de una manera clara, directa y respetuosa con el otro. La asertividad busca un equilibrio entre expresar las necesidades que uno tiene y respetar las ideas tal vez diferentes o formas de pensar diferentes del otro. Uno de los puntos es tener claridad. Empecemos a ser claros con el cónyuge. Expresar lo que pensamos y sentimos de manera directa. También el segundo punto es el respeto mutuo. Respetar las opiniones y sentimientos de los demás, incluso cuando sean diferentes al mío. El lenguaje corporal también tiene que acompañar en esta comunicación, utilizar gestos y posturas que refuercen el mensaje. Muchas veces nos piden ciertas cosas y decimos sí, pero con nuestro cuerpo estamos indicando lo contrario, ¿no? La gestión emocional, manejar nuestras emociones para evitar reacciones impulsivas o agresivas. También hay algunas herramientas que Victoria les comparte a continuación. Bueno, hay varias herramientas, varias técnicas. Hemos elegido 2 para poder compartir con ustedes y tiene que ver una, por ejemplo, la técnica del uso del yo. Tiene mucho que ver con esto que decíamos hace un momento de no atacar a la persona, sino más bien la situación, ¿no? Esta técnica del uso del yo es cómo yo me siento. Por ejemplo, si seguimos hablando en lo que es la crianza de los hijos, como padre podemos decir a nuestros hijos, hijo, yo siento que no me entendés cuando te doy, no sé, una directiva. Siento que a veces no te sentís cómodo cuando te digo que no frente a esto. Esa es la técnica del uso del yo. ¿Por qué? Porque yo ahí estoy cuidando la autoestima de mi hijo o de mi hija, ¿sí?
haciéndome cargo como adulto responsable, cómo es que yo me estoy sintiendo cuando no está saliendo algo como más o menos se ha establecido dentro de la dinámica familiar. Otra técnica que también a lo mejor muchas veces la usamos y no sabemos que es una técnica, es la técnica del disco rayado, ¿no? Esta técnica se trata de repetir de forma calmada algo que yo necesito. ¿Sí? Necesito que vengas a tal horario, necesito que me avises cuando vas a llegar tarde, a lo mejor no se da, volver otra vez. No te olvides, necesito que me avises, no te olvides que tengo que estar atento a lo que estás haciendo, ¿sí? ¿Por qué es una técnica del disco rayado? Porque lo estoy repitiendo constantemente. Y esto hace de que la persona pueda absorber, ¿sí? Esta necesidad del otro con quien estoy compartiendo esta dinámica familiar y lo puede incorporar. Entonces, cuando a lo mejor tenga que hacer algo, siguiendo con este ejemplo, va a decir, cierto, tengo que avisar a mamá o a papá. Perfecto. Y otra de las estrategias también es la comunicación abierta y respetuosa, ¿sí? Que sería la próxima. Donde lo esencial es no solamente ponerse de acuerdo en los criterios de la crianza, sino también hablar sobre las expectativas, los valores, las preocupaciones que tenemos con respecto al criar juntos. Escuchar y validar las opiniones del otro es fundamental. Es fundamental para poder lograr acuerdos y conectar con el esposo o con la esposa. No criticar la mirada del otro es fundamental, ¿sí? En este respeto, porque recordemos que ambos están dando lo que creen que es mejor para la crianza. No estén peleando una batalla campal en sus casas, sino que respétense y pónganse de acuerdo para que esto sea súper, súper valioso. Otro de los puntos a tener en cuenta tiene que ver con la flexibilidad y la adaptación, ¿no? Yo necesito ser flexible frente a las normativas que se den dentro de casa, yo necesito comprender y establecer acuerdos con mi pareja, ¿no? En cuanto a la crianza, y puedo adaptarme a algo nuevo también. No siempre tienen que ser desacuerdos, no siempre tiene que primar la voluntad o la idea o el modo de crianza de una de las partes. Yo también tengo que aprender a adaptarme a una forma o a una pauta de crianza nueva que tal vez sí es buena y sí es efectiva. Bien, y no olvidemos que tenemos un mismo objetivo. ¿Cuál es este objetivo? Justamente tener herramientas justas y sabias para criar a nuestros hijos. El problema a veces es la solución. El problema es cómo estamos intentando resolverlo. Recordar que ambos quieren lo mejor para los hijos, ¿sí? Y les va a permitir bajar el volumen emocional y aceptar que la mirada del otro puede ser diferente a la mía, pero es la mejor que puedo hacer. Así que también podemos buscar apoyo externamente. Así que Victoria, continúa. Así es, ese es el último que queremos compartir con ustedes y muchas veces yo creo que me ha pasado recientemente de escuchar a una mamá que me dijo, eh, no tengo idea qué hacer, ya no sé cómo enseñarle, ya no sé qué hacer. Es más, hizo algunas expresiones que tienen que ver con esto de la negatividad, ¿no? Frente a este rol de ser mamá. Cuando yo me doy cuenta de que no puedo con la crianza, cuando yo me doy cuenta que esto no lo sé y está bien no saberlo y está bien porque ninguna mamá, más allá de que tenga 1, 2, 3, 4, 5 o hasta 10 hijos, la crianza siempre va a ser distinta con cada uno de ellos porque son personalidades diferentes, ¿sí? Los temperamentos son distintos y el ser mamá o el ser papá lo voy aprendiendo a medida que lo voy siendo. Y si me puedo percatar de que necesito ayuda, necesito buscar un apoyo externo, que es la búsqueda de un profesional de la salud mental que me pueda guiar, ¿sí? Un orientador familiar, una persona que pueda ser dentro de la iglesia, un pastor, un cura, ¿sí? En los puestos de salud cercanos, muchas veces también hay personas que nos pueden ayudar y nos pueden facilitar ciertas pautas de crianza, un docente, ¿sí? Un tutor de resiliencia que siempre va a estar cerca de uno mismo, pero tenemos que aprender a abrirnos, a no encerrarnos, a entender que somos personas, que somos vulnerables y que necesitamos de los demás. Muy bien, y concluyendo nuestra charla, queremos dejarle que lo esencial y la clave de todo es el acuerdo
entre el esposo y la esposa. Realmente el subsistema conyugal es la clave para una crianza efectiva. Cuando ambos miembros de la pareja logran establecer esta comunicación abierta que hoy hablábamos, esta comunicación respetuosa y flexible, se facilita la creación de estrategias nuevas, estrategias coherentes que benefician a nuestros hijos. La unión y la colaboración en la pareja no solo refuerza esta relación, sino que también proporciona un entorno seguro y estructurado para nuestros niños. En definitiva, el trabajo en equipo de los padres, respetando y valorando las perspectivas mutuas, es fundamental para poder lograr una crianza armoniosa y exitosa. Finalmente, queríamos dejar un mensaje esperanzador, un mensaje que hemos encontrado en la Biblia. Como flechas en la mano del valiente son los hijos. Doblemente felices son los que llenan su casa de ellos. Y algo importante también, padres, amen a sus hijos y edúquenlos, cuidando su corazón sin llevarlos a enojos. Bueno, queremos agradecer. Esto ha sido lo que queríamos compartir desde el equipo Familia, Matrimonio y Noviazgo. Muchas gracias por acompañarnos. Hermoso. Repitan por favor eso que está escrito en la Biblia. Le voy a sacar una foto. No llegué a sacarle foto. A ver, hacia atrás, ahí. Hermoso. Eso. Hermosísimo. Cuántas cosas hay en ese libro que es nuestro manual de vida, ¿no? Del equipo de la Red de Profesionales de Salud Mental de Asiera. Bien, como les decía hace un ratito, ahora viene la parte más enriquecedora, que es cuando ustedes hacen preguntas y aprovechen porque estas profesionales saben un montón y son expertas en el tema. Hoy no tenemos al que estuvo en la voz en off, que también es un experto en el tema, y tenemos otros Pero me parece más que está presente también, Mauro? Así está que cualquier presente. cosa ¿Dónde te está? Se podés tiene que conectar Mauro y tiene que mostrarse ahí porque va a contestar también saludar. él las preguntas. Carmen, ¿Quiere buenas noches. Ahí está, Mauro. Si te podés conectar y mostrar la cámara, así te vemos. Estoy conduciendo. Ah, ok, bien, no, entonces Disculpen. no, entonces no. Ok, Vamos a hacer ok. las cosas bien. Pero si hay alguna pregunta que puedas contestar vos, bienvenido. Bien, ¿por qué vamos a cortar la grabación ahora en unos segundos? Porque queremos que tengan la libertad para hablar y a veces en las preguntas incluye el comentario de algún familiar. Siempre decimos que hablen del hijo del vecino o de la familia de al lado, ¿no? De su familia, pero a veces algunos se les chipotea y hablan de sí